Buenos días, mi nombre es María Alejandra Valero y voy a hablar sobre la película 12. Esta es una película donde un chico fue juzgado de matar a su padrastro, quien era oficial retirado del ejército ruso, con un cuchillo singular que era muy especial y difícil de conseguir. Era un cuchillo único que empleaban en algunas unidades de las fuerzas especiales, con una gran fuerza de penetración. Porque todos los jueces debían estar de acuerdo de su culpabilidad, no podía haber nadie en contra de su veredicto. La decisión debía ser tomada totalmente unánime, y es que ninguno se había puesto a pensar cuál fue la razón por la cual él había matado a su padre. Al principio decían que ni les importaba cuál era la razón, pensando que solo podía pertenecer al chico porque sus amigos habían testificado que él siempre lo cargaba y presumía de él. Aunque las iniciales que tenía el cuchillo no coincidían con ninguna persona que estaba relacionada con el caso. Un juez quiso defenderlo porque creía que sus palabras eran sinceras y lo veía como alguien bueno, bondadoso e ingenioso, logrando convencerlo porque 3 días para él, juzgándolo, no era suficiente. La tesis de esta película es que el chico fue juzgado de un delito que él no había cometido y 12 jueces decidían su destino. Pudimos ver que en la película todos los jueces trataban de dar su propio argumento. Y según el libro de las estructuras de argumentación complejas, la argumentación es como piensa que debería organizar la defensa de un punto de vista. Y la mayoría de las veces basta con una argumentación única formada por una premisa explícita y una implícita. También es la combinación de uno o más argumentos únicos, que son defensas alternativas del mismo punto de vista. Pero también, después de presentar un argumento, el hablante pueda que llegue a tener otro argumento completamente diferente. En este trabajo, según el libro de Compendio de Lógica, Argumentación y Retórica, vamos a ver algunos argumentos y falacias. ¿Qué entendemos por falacias? Las falacias son los malos argumentos, los argumentos de forma descuidada que aceptan una conclusión falsa y refutan el argumento de otra persona tratando de levantar sospechas, como lo hacían en la película cuando estaban hablando entre todos, nadie se ponía de acuerdo. Por esto quiso hacerle creer a los demás que en realidad era inocente y convenciéndolos de que alguien lo quería culpar hablando entre ellos. Hay dos tipos de falacias, el ofensivo insultante y el circunstancial. El ofensivo insultante es cuando se ataca algún atributo o la procedencia de la persona. En este caso podríamos ver y cada vez que alguno de los otros jueces trataba de dar su propio argumento diciendo que él era culpable, él los hacía creer de que estaban mal, de que en realidad él era inocente. Como lo vimos al principio de la película, que todos los jueces estaban en desacuerdo y decían que él era culpable y no querían ponerse a ver ese caso porque tenían afán o porque ya habían escuchado las suficientes pruebas para verlo. Los argumentos individuales deben ser considerados como defensas independientes del mismo punto de vista, no guiarse por lo que digan los demás y ya. Según la argumentación compuesta subordinada, cuando la persona que argumenta cree que una argumentación única no será aceptada de inmediata, lo podíamos ver en la única persona que de verdad quería defender al muchacho porque él sabía que él era inocente, él lo sentía porque él creía sus palabras. Y en la película, que uno de los jueces era un taxista que siempre estaba tratando muy mal al chico cuando estaba dando sus argumentos, diciendo que él era lo peor y que merecía ser castigado por haber matado a su padrastro, que era un bastardo. El tipo de falacia circunstancial es cuando se atacan sus circunstancias o acciones. Un ejemplo es cuando hablan del arma del crimen, que era un cuchillo singular, único y muy especial, que solo podría haber pertenecido al chico. Decían que este cuchillo solo podía emplearse en algunas unidades de las fuerzas especiales y era un puñal de combate de cuerpo a cuerpo. El cuchillo tenía unas iniciales que no coincidía con ninguna persona relacionada con el caso, pero sus amigos testificaron que el chico presumía del cuchillo ante sus amigos y siempre lo llevaba con él. No hay falacias cuando se presentan pruebas que cuestionan la veracidad de una persona cuando dicha veracidad es relevante para lo que se quiere establecer. Entonces, con respecto al cuchillo, se dieron cuenta que el cuchillo no era singular, puesto que uno de los jueces tenía uno idéntico.
y ahí se dieron cuenta que no era el único porque él se encontraba fácilmente en un mercado. En Moscú con la misma fuerza de penetración. Hay diferentes tipos de falacias. Una de las falacias es la de miedo, que es cuando intimidamos o coaccionamos a alguien para que actúe. Si te diste cuenta, en la película el taxista estaba tratando de mostrarle a un señor en la silla de ruedas, tratándolo de persuadir de que el chico era culpable. Y por el miedo que le metió, el señor decidió cambiar de opinión y decir otra vez que él era culpable. La falacia a la piedad es cuando persuadimos a la gente haciendo que sienta pena o compasión. Muchos no tenían compasión con el chico, decían que era un bastardo y no merecía ser rescatado por ellos. Está la falacia de la popularidad, que es cuando la mayoría admite que el P es verdadera. Se dan buenas razones para creer o hacer algo. Se apelan poderosos sentimientos que invitan a la aceptación y reflexionar. Que fue cuando todos decidieron al final que él de verdad era inocente. Uno de los argumentos de este caso fue que al final se dieron cuenta de que el abogado se aburría de él y que no lo defendía por el dinero, porque él era pobre y tenía una cara de aburrimiento cada vez de que él lo iba a defender y una cara de bebedor. Él no tenía nada que decir para defenderlo y pues no supo hacerlo. Pero lo que les puso en duda fue que su padrastro era mayor de las fuerzas especiales y su subdivisión combatía en la región donde vivía el acusado. Él lo recogió y lo adoptó desde los 5 años, y él era muy amigo de su padre. Entonces pensaban que los militares fueron los que mataron a los padres del chico y eso pudo haber sido la venganza y el motivo para el homicidio. Y también porque le encontraron 7.000 rublos en el bolsillo del chico, que era la pensión que el padre había cobrado ese mismo día, y decían que él fue el quien lo había robado y luego lo mató. Si no hubiera sido por el único juez que de verdad quiso defenderlo, él hubiera estado en la cárcel por toda su vida. Pero no, porque cuando apelamos a la opinión de un experto o autoridad en apoyo de nuestra tesis, los interlocutores suelen sentir respeto por ellas y no le damos opción a cuestionar sus declaraciones. Y cuando es realmente experta, digna de confianza, las autoridades están de acuerdo y uno puede verificar la tesis por sí mismo, que en este caso es que él es inocente.